Hola, hola, somos Sofía Catalina y Sofía y somos Las que Ardan. Hoy día, en nuestro primer capítulo, vamos a empezar con el imaginario de la mujer y la demonización de la misma. Vamos a empezar con Sofía, que nos va a contar sobre el inicio de cómo se construye el imaginario de la mujer alrededor de ciertos roles que tenemos que cumplir en el mundo occidental, ligados también a la religión. En Latinoamérica, esto se puede ver en el arquetipo de la santa y la bruja en la colonia y el rol privado que tenía que cumplir: criar, rezar, callar, además de desafíos místicos que tenían ante este rol o desafíos políticos, catalogados como herejía. Igual es interesante decir que siempre se le ha echado mucho la culpa a la mujer por existir básicamente por todo y por nada. Y la mujer siempre ha tenido más responsabilidades en ese sentido que los hombres. Claro, y de cierta manera la historia fue escrita por hombres, entonces tampoco existía una voz femenina propiamente tal. La mujer nunca tuvo voz, fue mencionada, fue señalada, juzgada, y solo existen algunas excepciones contadas que pudieron contar su propia historia desde un punto de vista femenino. Por lo general fueron recluidas al rol privado, sin posibilidad de acción. Sí, igual me parece súper importante lo que mencionas, porque estaba leyendo un texto sobre el imaginario social de la mujer venenosa, ciencia, metáfora y hermenéutica, de Carmen Faunde. Y esta tesis como introducción, que habla del tema de los mitos, las leyendas y los imaginarios sociales, citando que rodean la idea de la mujer venenosa, que en verdad son numerosos y con una gran cantidad de textos que nos ponen a la mujer como una forma maligna. Por ejemplo, anteriormente se mencionaba que la mujer tenía poderes, que era una bruja, porque tenían este potencial y conocimiento en verdad de poder sanar. Porque las mujeres siempre estuvieron más atribuidas a lo medicinal antiguamente, que era el rol de cuidar, y aunque era algo súper positivo, lo tomaban como algo negativo. Sí, y siguiendo esta misma línea, como hablábamos de la mujer en la colonia también, estas tenían un cierto radio de acción que consideraba el espacio familiar, los roles domésticos y el cuidado de los hijos, justamente el cuidado en general. Por ejemplo, acá dice, y vuelvo a citar: a los hombres varones comúnmente se les ha asociado las cualidades tales como la racionalidad, dominación, independencia, frialdad y objetividad. En cambio, a las mujeres se le asociaron a la irracionalidad, pasividad, dependencia, ternura, emotividad y subjetividad. Se considera que estas características femeninas, opuestas a las masculinas, se vieron menos valoradas y que son un obstáculo a la persecución de la carrera científica. En verdad, a lo que quiero llegar con esto es que estas cualidades las vieron necesarias también, hablando un poquito actualmente desde un punto de vista de la ciencia. En el fondo, a lo que quisiera llegar es que las cualidades atribuidas a las mujeres y al hombre tenían de por sí un valor social que clasificaba de por sí el rol de la mujer. Por ejemplo, a lo que quiero llegar es esto: el varón siempre se le ha entendido como un ser racional y, en comparación a la mujer, como un ser más emocional. Actualmente creo personalmente que ha cambiado la perspectiva. Ya sabemos que no son brujas, ¿me entendéis? Que era un conocimiento muy importante que se fue adquiriendo a lo largo del tiempo. Generacionalmente. Sí, exacto. A eso quería llegar. Sí, igual me parece interesante que se le adjudicaran algunas cosas a las mujeres, como esto mismo de la brujería, y que en el fondo tenía una respuesta que no era buscada. Me refiero a que no se le buscaba una respuesta a las cosas que ellos encontraban malas o raras. Y en el fondo, por ejemplo, también se decía que la mujer era histérica, pasional y era sentimental, pero nunca se decía argumentando con hechos la verdad. Sí, porque justamente la mujer estaba muy ligada a esta concepción que se tenía en el patriarcado de que había una única finalidad, la cual era la condición biológica. Es decir, las mujeres no podían tener otro tipo de pensamiento o de imaginario, por así decir, sino que estaban condicionadas a asumir este rol de madres reproductoras, de cuidadoras. Ahora, igual, un poco desde mi perspectiva más personal, siento que me da un poco de rabia, en el sentido que claramente cumplíamos con el rol de, como mujer, lo digo también, como el rol de procrear y ser este rol estricto dentro de la familia y lo que se tenía que hacer en ese momento, pero también ver el lado negativo a sanar, a tratar con la medicina en vez de potenciarlo. Porque no cumplía de cierta manera lo consideraban como lo correcto, lo cristiano. Era otro tipo de inteligencia natural. Las curanderas cumplían una labor muy importante y aunque no existía un vasto desarrollo científico como en la medicina actual, tenían sus propias costumbres y en general las mujeres han sido relacionadas con la naturaleza. Y eso dejó de pasar en el momento en que empezaron las cacerías de brujas.
Bueno, las cacerías de brujas que fueron en el siglo XV, XVI y XVII, porque la medicina y estas habilidades de curandera que tenían las mujeres para sanar empezaron a considerarse como brujería y en ese momento empezaron a hacer medicina solo los hombres, porque si una mujer lo intentaba era considerado brujería. Todo esto porque lo que hacían las curanderas era más tradicional, uso de hierbas y secretos de abuela, que como diríamos nosotros hoy, que eran cosas que no estaban estudiadas pero servían, y como no sabían por qué funcionaban, lo creían brujería. Claro. Sí. La mujer siempre tenía que estar ligada a lo privado y la ignorancia. Y volviendo un poquito a eso de la culpa y de la demonización de la mujer, leí este artículo sobre el delito femenino en Chile durante la primera mitad del siglo XIX y habla sobre los delitos cometidos entre 1830 y 1840 en Santiago específicamente. Y ahí me parece súper curioso que de los 32.854 delitos cometidos en esa década, solo 3.701 fueron por mujeres. Y al final de estos mismos delitos, dice el mismo artículo: delitos y crímenes hacia el matrimonio, robo y complicidad, ebriedad, agresión física, transgresiones morales y sexuales genéricas, vagancia y mendicidad, transgresiones a normas cívicas y otras, refiriéndose a puros crímenes cometidos en este periodo, y el primero de ellos es crímenes hacia el matrimonio. Me parece súper curioso que se demonizara más a la mujer por los crímenes al matrimonio y que el hombre tuviera permiso de cierta forma de hacerlo. Igual más adelante habla sobre los delitos al matrimonio cometidos por hombres, pero de todas maneras socialmente fueron más demonizadas las mujeres que cometían los adulterios, porque ellos, los hombres, eran justificados con que era su instinto. Sí, y de hecho, siguiendo esta misma línea, en el texto Mujeres viciosas y mujeres virtuosas, la mujer delincuente y la Casa Correccional de Santiago entre los años 1860 y 1900 de María Soledad Zárate, se menciona, y cito, también se encuentran repetidos casos de adulterio. De esta se entendía como un delito esencialmente femenino, por considerarse que la preservación de la fidelidad era una de las primeras obligaciones que debía guardar la mujer, no así el hombre. De hecho, se registran, según Vicuña Maquena, en 1873, que los delitos femeninos más repetidos eran los de hurto e injurias, y los hurtos eran siempre cosas muy pequeñas y relacionadas a la mano de obra femenina, como máquinas de coser, ropa, utensilios de cocina, e involucraban a empleadas justamente del servicio doméstico. Sin embargo, este término de adulterio en sí era propio de la mujer y no se consideraba negativo en el paradigma de la masculinidad. Porque era como lo esperado, que como dije antes se justificaba al hombre porque era su naturaleza el buscar otras mujeres. El hombre es considerado más salvaje e instintivo. En ese mismo artículo que nombré adelante, hace un ratito, está el autor y dice que encontró 3 principios que probablemente sirvieron como referentes conceptuales y valóricos para este periodo del que habla. Y estos son fidelidad, obediencia y la obligación a habitar en compañía de su marido. Esto tiene mucho que ver con la subordinación al hombre, donde la mujer está obligada a estar debajo del mandato de un hombre. La fidelidad dice, y cito, por razón de la obligación que ha contraído y por evitar el riesgo de introducir hijos extraños a la familia. Por eso el adulterio era un delito principalmente femenino, porque la culpa era de ella si se introducían niños, hijos extraños, al matrimonio, como bastardos. Después viene la obediencia, y cito, porque este homenaje rendido al poder protector del marido es una consecuencia necesaria de la sociedad conyugal que no podría subsistir si uno de los esposos no estuviese subordinado al otro. Ahí está lo que dije yo de la subordinación al hombre. Y el tercero, la mujer también tiene la obligación de habitar en compañía de su marido y seguirle al paraje en que creyere oportuno fijar residencia, mas puede el marido reclamar el auxilio de la fuerza pública para compeler la mujer con su obligación. Sí, y tal cual menciona María Soledad Zárate, mira qué interesante lo que mencionaba.
En el texto Mujeres viciosas y mujeres virtuosas, los valores de una mujer son su virginidad, su honra sexual y su maternidad. La búsqueda de la virtud, que estaba ligada a la finalidad ideológicamente de una mujer, estaba inherentemente conectada al ámbito sexual, virginal. Además de esto, y como hablábamos del punitivismo dentro de la sexualidad, la mujer tampoco está sola en esta búsqueda de la virtud. Como dice María Soledad Zárate, cuenta con el aparato represivo de su propia familia, de la iglesia y de la policía y el resto de mujeres. Bueno, y además hay que mencionar que las mujeres de clase social baja, proletarias, por su carácter generalmente extrovertido y sin seguir normativas de recato y decoro desde su marginalidad, eran calificadas como inmorales y prostitutas. En general, las lavanderas, cocineras, sirvientas domésticas, costureras, entre otras trabajadoras, constituyeron el grupo popular femenino más sensible ante el disciplinamiento gubernamental y eclesiástico, y en consecuencia una preocupación para el orden público. De estas categorías surge la mujer delincuente. Sobre la mujer delincuente, a mí personalmente me parece que más que existan muchas mujeres delincuentes, el pensamiento machista hace que se noten más estas mujeres delincuentes que los hombres que lo son, que en realidad son la mayoría, cuando se habla de la mujer como delincuente, claro. Igual, seamos sinceros, lo voy a tomar desde un punto de la inequidad de género. Hay cosas tan básicas como los conflictos en verdad generales del día a día, de la cotidianidad. Lo podemos ver en los trabajos, lo podemos ver en cosas como la delincuencia, pero también lo podemos ver en los roles dentro de la familia también. ¿Me entendís? Por ejemplo, uno de los fenómenos más relevantes, y cito, de esta época es la aparición y la consolidación de la delincuencia femenina. Entre 1830 y 1840, el universo de delitos cometidos en Santiago alcanza los 32.854 casos. En el delito femenino alcanzó un 11,2% del total, aparte de los delitos del matrimonio, infidelidad, amansamiento, amistad ilícita, característicos de la época colonial. Las mujeres participaban del robo, la violidad, la agresión física, la fuga y la seducción. Marcelo Neira Navarro, el delito femenino en Chile durante la primera mitad del siglo XIX. Entonces, en verdad siempre se ha dicho esto, que digamos que se visibilice mucho más el rol del hombre que el de la mujer. No me extraña, pero es algo que podemos cambiar. Sí, por supuesto. Y es que sigue consignas propiamente patriarcales, como bien sabemos, desde el origen de los tiempos. Y la historia, a grandes rasgos, escrita por hombres. Entonces, esta inequidad ha prevalecido y relacionando con el asunto de la delincuencia. Vicuña Maquena, en el estudio de moralidad pública, dice que se consignan 3.735 hombres y 553 delincuentes mujeres para el periodo de junio de 1872 hasta marzo del 1873, un término medio de 7 hombres por mujer. Podemos notar una cierta inequidad en este sentido. Y me parece curioso porque según el Department of Economy and Social Affairs Population Division, hay 102 hombres por cada 100 mujeres en el mundo. Registrado esto en el 2020, y la diferencia no es mucho. Entonces, ¿por qué hay gente que cree que hay más hombres que mujeres en el mundo? ¿Por qué podrían notarse más los hombres? Bueno, yo creo que ahí entra lo que mencionamos anteriormente sobre el rol masculino en la sociedad, ¿cachai? Como lo podemos ver desde los hombres siendo supuestamente el centro del mundo, desde que tenemos uso de razón, y lo sigue siendo en la actualidad, ¿o no? Entre comillas, lo que se visibiliza es que las personas tienen el control de nuestras vidas, de las mujeres en este caso, y la sociedad son hombres, ¿cachai? Entonces ahí digo yo, bueno, es que haya pasado antes, y sino que sigue pasando. Bueno, esta inequidad que existía y que existe se puede ver reflejada en las voces femeninas de la historia. O sea, recién en el siglo XIX y XX surgen escritoras que reclaman su voz, su relato propio, y construyen nuevos arquetipos de la mujer, como la mujer deseante y la mujer exiliada, donde la mujer deseante se refiere a la mujer que no es solo objeto de deseo, sino que también es activa y expresa su propio deseo. Y la mujer exiliada representa a la mujer que sufre un desplazamiento físico y emocional, donde sufre crisis de identidad. Algunas mujeres que hablaron de algunos de estos tópicos fueron Juana Manuela Gorriti, Clorinda Mato, Maribel Isa Bombal o Teresa de la Parra.
estas eran excepciones, ¿me entiendes? Además, si volvemos a hablar de la colonia, Vicuña Maquena, los Lisperger y la Quintrala decía que la colonia era propiamente femenina, asociando la feminidad al pecado. Y porque era bárbara. Claro, y la colonia era bárbara, era violenta, represora, como una mujer que no sigue el molde adecuado y que además tiene poder, como lo fue Catalina de los Ríos Lisperger, la famosa Quintrala. No, y además fue culpada por tantos crímenes por los cuales no se le condenó. Y sí fue juzgada por ellos, pero según Rosa Arabia, en Doña Catalina de los Ríos Lisperger y la construcción del monstruo Quintrala, se dice que se le adjudican más de 40 asesinatos cuando solo se tiene documentación de 14, lo que me parece exagerado, dado que es casi el triple. Es curioso que de tantos crímenes que se le implican, muy pocos son comprobables, y a eso le influye que era mujer, porque, por ejemplo, habían casos donde se dice que seducía a hombres para luego asesinarlos por el simple hecho de ser mujer, porque las mujeres son pecadoras y tientan para creer mal según este pensamiento. Sí, la mujer que no sigue las reglas es seductora de la maldad, es oscura y diabólica. Así es, Catalina de los Ríos Lisperger, mi tocaya, un gran ejemplo para hablar de la mujer que rompe los estereotipos de género y lo esperado por las mujeres de la sociedad. Así que con este tema cerramos el tema de hoy para inducir el siguiente. Gracias por escuchar hasta el final y Acompañarnos en el próximo capítulo de Las que ardan. Chau, chau. Chau, chau. Chao.